Si la primera mitad del siglo XX fue la era de los ingenieros técnicos, la segunda mitad bien puede ser la era de los ingenieros sociales, y el siglo XXI, supongo, será la era de los controladores mundiales, los científicos sistemas de castas y un mundo feliz. ¿Sabías que existe un movimiento que reúne destruir al capitalismo, implementar un nuevo sistema económico, un gobierno mundial, la eugenesia, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la inteligencia artificial, el transhumanismo, el maltusianismo, la vigilancia masiva, las big tech, la renta básica universal, el fin del trabajo, el condicionamiento a través de la educación, el fin de los estados-nación, las smart cities, la abolición de la propiedad privada y el mercado libre, entre otras cosas más? Bueno, ese movimiento es tecnocracia. El término tecnocracia se suele entender como un sistema de gobierno ejercido por científicos y especialistas técnicos. Sin embargo, es mayormente desconocido que existió un movimiento político de considerable importancia entre la década del 20 y del 40 denominado tecnocracia. Y aún más ignorado es que la ideología del movimiento tecnocrático es lo que impulsa iniciativas como la Agenda 21, su sucesora, la Agenda 2030, el Gran Reinicio, el globalismo, la narrativa climática y de desarrollo sostenible, la vigilancia masiva sobre toda la población y la mismísima sopa china. Todo, pero absolutamente todo lo que está pasando desde la década del 70 hasta la actualidad es la tecnocracia tomando el poder mundial. ¿Suena exagerado o imposible? Entonces, los invito a ver y compartir la investigación más importante que he realizado desde el inicio de este ciclo. Hoy vamos a exponer de qué se trata el movimiento tecnocrático, cuáles son sus orígenes, su decadencia en los 40, su renacimiento en la década del 70, sus influencias, sus caras visibles y el modelo que diseñaron y están implementando ante nuestra vista. Este es por lejos el video más importante que podés ver para entender quién es el enemigo, conocer sus tácticas, ideas y así poder desenmascararlo. ¿Qué es la tecnocracia? La tecnocracia se diseñó originalmente como un sistema económico sustitutivo del capitalismo y la libre empresa, ideado por destacados ingenieros y científicos en la Universidad de Columbia en 1932. Iba a ser un sistema económico basado en recursos que utilizaba los créditos de energía como medio de intercambio, en lugar de una economía basada en un sistema de precios, con dinero como medio de intercambio tal como usamos hoy en día. La tecnocracia nunca fue diseñada como un sistema político per se, sino que como un sistema económico, el cual puede ser desarrollado bajo cualquier sistema político, aunque evidentemente sea preferible un sistema de corte autoritario como ya veremos. Este nuevo sistema económico basado en recursos exige que el 100% de los medios de producción y consumo se coloquen en las manos de los tecnócratas, quienes tomarán todas las decisiones tanto sobre la oferta como sobre la demanda, es decir, sobre los fabricantes y los consumidores. Como publicaron en la Technocrat Magazine en 1938, la tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social, la operación científica de todo el mecanismo social para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población. Por lo que su visión final es la de una sociedad sin representación política, a quienes ven, a los políticos, ¿no? A quienes ven en la actualidad como males necesarios. Un constructo de ingeniería donde cada aspecto de la sociedad es diseñado y gestionado por un tecnócrata. En resumen, la tecnocracia opera de facto como una dictadura científica. En 2017, Parag Khanna, un destacado global shaper del Foro Económico Mundial, lanzó un libro con el expreso título de Technocracy in America, The Rise of the Infostate. Apoyado por muchos globalistas prominentes, estableció la agenda radical de cómo se vería una tecnocracia directa en los Estados Unidos. En
Estados Unidos, la tecnocracia directa se vería así: una presidencia colectiva de alrededor de media docena de miembros del comité, respaldada por una administración pública fuerte, más capaz de hacer malabarismos con desafíos complejos. Una legislatura multipartidista que refleje mejor la diversidad de opiniones políticas y utilice tecnologías de datos para consultas ciudadanas en tiempo real. Y el Senado será reemplazado por una asamblea de gobernadores que priorice las necesidades comunes de los estados y comparta políticas exitosas entre ellos. Y por último, un poder judicial que monitoree los puntos de referencia y estándares internacionales y proponga enmiendas constitucionales para mantenerse al día con nuestros tiempos rápidamente cambiantes. Cana afirma que ha llegado el momento de una nueva convención constitucional y concluye que solo el pensamiento utilitario puede dar lugar a otra era progresista. Parece imposible de imaginar, ¿verdad? Sin embargo, es el modelo del Partido Comunista Chino. Teoría económica de la tecnocracia. That the scientists and engineers believed that the perfect economy would be based on energy rather than on money and supply and demand. This is a very difficult concept for people in America or probably anywhere to get their head around, because when you talk about doing it with money and pricing everything in energy, it just doesn't make sense. It goes snap. But here's just an example of how it might work. They would forecast, they intended to forecast the amount of energy that was going to be produced in any given period, like say a month. They would forecast the energy to be produced in that given month in the economic system that was being looked at. They would divide that energy by the number of people, and they would devise a system of energy currency, energy credits that would be passed out, kind of like food stamps, to everybody in society. And you'd have those energy credits to spend during the following month. At the end of the month, your energy credits would expire if you had not spent them, so it's, spend them or lose them. And you'd have to wait for a new allocation for the following month, again based on another forecast of the energy that's going to be produced in that period. Then on the other hand, how would you buy goods and services? Well, you go down to let's say go down to a clothing store to buy a shirt. The technocrats, the science and engineers, believed that they would be able to price that shirt in terms of the energy that it took to make it. So you have cotton grown in Egypt, you have diesel goes into a tractor, you have the cotton gin comes along and has to spin it into thread, and then it goes to a garment maker in Sri Lanka, another ship involved, and eventually it ends up in your store, wherever your town is, in a department store, and you go in and buy the shirt. Theoretically, there's you could add up all the energy it took to make that shirt. That's what you'd pay. And wouldn't be based on supply and demand at all, just be based on the amount of energy it took to make that shirt. So this is completely otherworldly to our system that we understand as free enterprise, supply and demand, and so on. And it also requires a management of the economy that we do not appreciate today at all. We don't have anything like this in today's economic world. Now, there have been attempts to manage capitalism in different ways, by the way. I'll say that the Bolshevik Revolution, for instance, when communism really got underway as a social experiment, the government attempted to manage the capitalistic system. Same thing happened with fascism. Well, the corporate world merged with the government, and they tried to manage the economy. But in both cases, it was still a price-based economy. It was still supply and demand, even though the government said, we'll manage the economy. We'll tell you how much supply there's going to be. We'll tell you how much demand there can be. And when technocracy came along, the whole concept of all of those things were out the door. It was an altogether different ballgame. In fact, if you were to meet a card-carrying technocrat in the 1930s and call him a communist, you're liable to get into a fist fight with them because they hated communism. They thought that communism was a complete sellout. It was just another iteration of capitalism, and people trying to manage and manipulate capitalism to control the people. Debemos partir de la idea de que la tecnocracia ve a los seres humanos como otro recurso más a explotar y gestionar, similar al petróleo o al ganado. Como modelo sustitutivo al capitalismo proponían el siguiente esquema. En lugar de que el sistema esté basado en la oferta y demanda y coordinado por los precios,
considerar la energía y los recursos como el eje central del mismo. Para ello, en primer lugar, se debía determinar la cantidad de energía producida mensualmente. Luego, se emitirían créditos equivalentes a esa energía que se distribuirían equitativamente entre todos los habitantes del tecnato, para luego ser utilizados libremente, entre comillas, por los ciudadanos para el consumo de bienes y servicios, los cuales serían cuidadosamente planificados, producidos y distribuidos por los tecnócratas. Al concluir el mes, los créditos no utilizados se anularían y volvería a comenzar el ciclo nuevamente. Los tecnócratas creían y creen aún que de esta manera se conseguiría alcanzar una sociedad donde se eliminaría el desperdicio, el desarrollo sería sustentable, igualitario, se eliminaría la pobreza y no haría falta trabajar más de 20 horas a la semana, cito documentos tecnocráticos. Otro de los puntos a los que se referían son los siguientes: la erradicación de la propiedad privada. Todo pasaría a ser parte del tecnato y controlado por los tecnócratas. La abolición de todo sistema de precios y su reemplazo por un sistema de créditos de energía. Prohibir el ahorro a través de la esterilización al final del ciclo de los créditos de energía. La clase dirigente del tecnato, a su discreción por supuesto, determina las necesidades de los habitantes, sean médicas, alimenticias, de transporte, entretenimiento, lo que sea. La abolición de cualquier sistema de gobierno tradicional, la educación, considerada como un método de condicionamiento para los trabajos que les serán asignados a los ciudadanos, y la ciencia y el método científico sería la única guía para la toma de decisiones, basadas todas ellas en la eficiencia, bienestar y la recolección sistemática de datos. Para el que tenga alguna duda, son los mismos postulados que pregona el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, la Agenda 2030 y la esencia del sistema de créditos de emisión de carbono planteados desde los Acuerdos de París del año 2015. Desarrollo histórico de la tecnocracia. Podemos rastrear el origen e influencias del movimiento tecnócrata en el cientificismo de Henry de Saint-Simon, en Comte, el positivismo y una revisión inclusive del platonismo, donde el filósofo rey ahora es reemplazado por el científico rey. Respecto al movimiento en sí, debemos trasladarnos a la década del 30 para analizar su fase organizada institucionalmente. Historia del movimiento tecnocrático. En la década del 30 fue promovido y presentado en sociedad por la Universidad de Columbia en 1932, surgiendo así la moderna doctrina tecnocrática, convirtiéndose luego en un movimiento organizado cuando Technocracy Inc. fue fundada en 1934 por Howard Scott y M. King Hubbard. Juntos escribieron el curso de estudio de la tecnocracia, que puede ser descargado de internet, está en PDF, que se convirtió en su Biblia de referencia para todas las reuniones que mantuvieron tanto en los Estados Unidos como en Canadá. En su apogeo, esta organización llegó a contar con más de 500.000 miembros que aportaban un canon mensual. Como curiosidad, los vecinos de los tecnócratas en el sótano de la Universidad de Columbia eran ni más ni menos que los laboratorios de IBM que estaban experimentando con sus primeros tabuladores. Los 40. El interés público hacia la tecnocracia comenzó a desvanecerse a fines de la década del 30, especialmente luego de que el magnate de los medios, William Hearst, prohibiera a todos sus escritores cubrir historias sobre la tecnocracia por sus cada vez más evidentes lazos con el nazismo. Una rama paralela tuvo una breve vida en la Alemania nazi. Curiosamente, en conjunto, junto a IBM, quedaría en leasing los tabuladores al régimen nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta rama alemana fue desarmada por el mismísimo Hitler cuando fue vista como una competencia en el escenario político. Sin embargo, los tecnócratas se la rebuscaron para seguir trabajando en el régimen, de una forma silenciosa, y esto está documentado por libros actuales alemanes, donde está documentado
que la rama tecnocrática alemana siguió colaborando con el régimen nazi e inclusive una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y retornados muchos a Estados Unidos, colaboraron en la determinación de las listas de los científicos que luego serían extraídos, salvados de los juicios de Nuremberg en la denominada Operación Paperclip. Esta asociación con el nazismo llevó en los Estados Unidos al ostracismo total a la tecnocracia, por la mala fama que daba esta asociación. Inclusive, en Canadá fue declarada como una organización subversiva. Ahora, 3 notas de color. El líder del movimiento tecnocrático en Canadá, quien fue juzgado justamente cuando fue declarada una actividad subversiva, se llamaba Joshua Haldeman, que es ni más ni menos que el abuelo del actual Golden Boy de la tecnocracia moderna, el señor Elon Musk, ¿no? Fíjense un dato en común, ¿no? Estos exitosos emprendedores y demás, que se los suele mostrar, contar una narrativa de que eran chicos con problemas de conducta o de aprendizaje, que en un acto de rebeldía y de genialidad formaron todas sus empresas y demás. Toda esta gente, William Gates, Bill Gates, Elon Musk, etc., es gente con una tradición, toda gente con un pedigrí dentro de la élite mundial. Asimismo, se puede rastrear como segunda curiosidad colaboraciones previas a la fundación de Technocracy Inc. con el mismísimo régimen comunista de Lenin, documentado a través de otro afiliado de la organización de nombre John Reed. Como tercera curiosidad, la segunda persona asociada con la creación de Technocracy Inc., M. King Hubbert, es el creador de la teoría del pico del petróleo, base de todos los movimientos ecologistas y de calentología posteriores. Algo absolutamente poco conocido. Hacemos un salto en el tiempo a la década del 70. En los 70, Zbigniew Brzezinski era un joven profesor de ciencias políticas en la Universidad de Columbia, el mismo lugar donde nació la tecnocracia en 1932. Escribió un libro, Entre dos eras, el rol de Estados Unidos en la era tecnotrónica, que llamó la atención del banquero mundial David Rockefeller. Juntos, Rockefeller y Brzezinski acordaron fundar la Comisión Trilateral con el propósito explícito de instaurar un nuevo orden económico internacional. Esto es importante porque empezamos a conectar con esta información, a conectar los puntos en común. Ahora vayamos a la década del 80. En 1987, Gro Harlem Brundtland, la ex primera ministra de Noruega, directora de la Organización Mundial de la Salud y asesora sobre temas de cambio climático para las Naciones Unidas, y miembro de la Comisión Trilateral, publica Nuestro Futuro Común. Este libro popularizó el término desarrollo sostenible para el consumo mundial, el cual sería adoptado por las Naciones Unidas en la primera cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, lo que daría nacimiento a la Agenda 21. Es decir, que el término desarrollo sostenible está popularizado por una miembro de la Comisión Trilateral cofundada por un influyente tecnócrata. Hoy en día, la Agenda 21 sigue vigente, pero se ha ampliado significativamente a través de la conocidísima Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe Brundtland dice: está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible para asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. También, en reiteradas partes del informe, se señala la necesidad, en plan absolutamente malthusiano, de modificar el genoma humano y controlar la natalidad de la población a través de promover las políticas de interrupción del embarazo. Insisto en este punto, desarrollo sostenible es sinónimo de tecnocracia. En la actualidad, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que nos estamos fijando la tarea de cambiar intencionalmente
y dentro de un periodo de tiempo definido, el modelo de desarrollo económico que ha estado imperando durante al menos 150 años desde la Revolución Industrial. Decía Cristiana Figueres en 2015. Cristiana Figueres, que es la esposa de quien fuera el segundo de Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial, José María Figueres, que tuvo que renunciar tras un escándalo de corrupción. Todo esto que les estoy leyendo es lo que estamos viviendo desde marzo del 2020. El camino a la tecnocracia. Al igual que hoy, los primeros tecnócratas estaban obsesionados con la transferencia de bienes a una región específica del mundo a la que llamaban tecnato. El tecnato básicamente es el territorio que se regiría exclusivamente por el sistema tecnocrático. En 1934 describían al tecnato de América del Norte como la porción de territorio que incluía a Groenlandia, a Canadá, a Estados Unidos, México, Cuba, el Caribe, toda América Central y algunos países de América del Sur. Sin embargo, nunca se mencionó cómo se persuadiría a estas naciones soberanas, cada una con su propio tipo particular de gobierno, para que descartaran voluntariamente esas estructuras de gobierno y cedan el poder y el control a un grupo de científicos e ingenieros megalómanos. Nunca lo explicaron. Sin embargo, estamos viendo cómo pensaban hacerlo. There's an economic coup that's taking place in the world today, an economic transformation. And the people that are bringing this to us want to control society, if you will, as a factory, kind of like a factory or a machine floor where you have a factory making something and the engineers have designed the factory and they're going to manage every little part of the factory from their perspective as a scientific project. Crazy as it sounds, it's social engineering on steroids. Los creadores de la tecnocracia procedieron como si todas estas naciones sucumbieran mágicamente a la dictadura científica tecnocrática y documentaron 7 requisitos clave que deben cumplirse antes de que el sistema pueda funcionar correctamente. Estos 7 requisitos originales son obviamente tan válidos y operativos hoy como lo eran entonces. Decía el curso de estudio de la tecnocracia en la página 232. Los 7 puntos. Primero, registrar de forma continua las 24 horas del día la conversión neta total de energía. La conversión de energía significa crear energía utilizable a partir de energía almacenada como carbón, petróleo o gas natural, que cuando se queman se genera electricidad. Había 2 razones para realizar un seguimiento de la energía utilizable. En primer lugar, era la base para emitir un guión energético a todos los ciudadanos para la compra y venta de bienes y servicios. En segundo lugar, servía para predecir la actividad económica porque toda la actividad depende directamente de la energía. Segundo, mediante el registro de energía convertida y consumida, posibilitar una carga equilibrada. Una vez que se cuantificó la energía disponible, se asignó a los consumidores y fabricantes para limitar la producción y el consumo, los tecnócratas tendrían el control de ambos extremos, para que todo se gestione según sus fórmulas científicas. La moderna red inteligente, con sus omnipresentes medidores inteligentes habilitados para Wi-Fi en hogares y negocios, es el cumplimiento exacto de todos los requisitos. La Smart Grid, así es como se llama, fue una iniciativa global que pretendía cubrir el mundo entero con esta nueva tecnología de control de energía. Una red eléctrica inteligente que determinara cuándo debía apagarse, cuándo debía bajar la potencia para que no se malgastaran los recursos. Tercero, proporcionar un inventario continuo de toda la producción y el consumo. Los tecnócratas estaban obsesionados con agregar cantidades de inventario en el sistema económico de principio a fin. El inventario se almacenaría en las instalaciones de producción hasta que estuviera listo para ser entregado a los consumidores y productores. Solo el consumo real de los usuarios finales reduciría ese inventario. Vemos que este concepto se usa ampliamente en la actualidad en las corporaciones modernas y se denomina Supply Chain Management, donde su objetivo es minimizar el inventario almacenado para así eliminar las ineficiencias y hacer que la fabricación y el consumo llegue justo a tiempo.
Cuarto, proporcionar un registro específico de todos los bienes y servicios, dónde se producen y dónde se utilizan. Este nivel granular de seguimiento de datos profundiza en artículos específicos y asignaría un número de serie rastreable a cada artículo fabricado, enviado y finalmente consumido por individuos u otros procesos de fabricación. Este seguimiento detallado de artículos es un valor fundamental de la teoría y práctica de la moderna gestión de la cadena de suministro. El mayor facilitador de la tecnocracia es Internet de las cosas, donde todos los dispositivos conectados lo están a la red a través de la última tecnología de 5G. La recopilación de datos de miles de millones de sensores integrados en la Internet de las cosas proporcionará por primera vez en la historia la recopilación de datos en tiempo real. A su vez, este flujo de datos le dará ritmo a los algoritmos de inteligencia artificial diseñados para controlar la sociedad y las personas que la integran. Quinto, proporcionar registro específico del consumo de cada individuo, además de un registro y descripción de ese individuo. Este requisito es una verificación cruzada del inventario con el consumo real por parte de una persona verificada. Por lo tanto, si algo se compra pero no se consume de inmediato, los tecnócratas podrían tomar medidas para detener tal comportamiento. Debe entenderse que la tecnocracia pretendía eliminar por completo la propiedad privada, los ahorros y la herencia. El acaparamiento entonces de artículos de consumo se consideraba ahorro no autorizado. La forma de recopilar esta información es mediante el seguimiento y la vigilancia total. La vigilancia y la recopilación de datos se ven hoy en día en todas partes. Las agencias de inteligencia están creando continuamente bases de datos masivas que recopilan datos en tiempo real de todas las fuentes inimaginables. La vigilancia incluye datos biométricos, es decir, escaneo facial, de ADN, iris y escaneos de voz, comunicaciones, ¿no? Correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajería instantánea, transacciones financieras, rastreo de ubicación, redes sociales, datos de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sexto, permitir al ciudadano la más amplia libertad de elección para consumir su parte individual de la riqueza física continental. Debemos entender este requisito desde la perspectiva de un tecnócrata. Primero, no habría una amplia selección de bienes y servicios, porque no habría competencia. Los tecnócratas diseñarían y fabricarían productos a su entera y absoluta discreción. Los tecnócratas ven en gran medida a los humanos como ganado, ¿no? Como un lote de alimento que existe solamente para ser cuidado, alimentado, con una dieta controlada desde el nacimiento hasta la muerte. Debe ser cuidado, protegido del clima, tratado médicamente para una máxima eficiencia, etcétera y etcétera. Séptimo, distribuir bienes y servicios a todos los miembros de la población. La clave de este último requisito es que los tecnócratas exigieron que todas y cada una de las personas que vivieran en el tecnato se vieran obligadas a participar. Como hoy, no se permitirían valores disidentes a los tecnocráticos. Según el curso de estudio de la tecnocracia, los resultados, o como ellos lo llaman, los productos finales, serían un alto nivel de vida físico, un alto nivel de salud pública, un mínimo de trabajo innecesario, un mínimo de desperdicio o de recursos no reemplazables y un sistema educativo para capacitar a toda la generación más joven de manera indiscriminada en lo que respecta a todas las consideraciones que no sean la capacidad inherente, es decir, un sistema continental de condicionamiento humano. No es sorprendente que estos resultados se superpongan perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de la Conferencia de la Agenda 2030, que eran el objetivo número 1, acabar con la pobreza, el 3,
buena salud y bienestar, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 12, producción y consumo responsable, y el número 4, educación de calidad. En resumen, los 7 requisitos anteriores se están implementando en todo el mundo gracias al empuje de estas organizaciones globalistas. Brzezinski, Rockefeller y la élite global. You have served on the board of the Council on Foreign Relations. You helped start the Trilateral Commission, and you've been to the Bilderberger groups. Well, yes, I haven't gone to those for years, so that's partial redemption, I suppose. But otherwise, yes. But what is belonging to all those groups? We talked about the Trilateral Commission when you were here in 1989. But what about the association with that? Are people too close in this world? People in business too close to the governments? Well, you know, there is such a thing as insidious influence. And the question is, how does it operate? Does it involve bribery? And does it involve some sort of psychological domination of individuals? I don't believe in this notion of some sort of secret societies controlling people. But of course, in any political system, there are sort of over-the-table and under-the-table arrangements. As far as the organizations that you have mentioned, they're all on top of the table organizations. We know what they are, we know what they do. We probably exaggerate their influence in many cases, but most important of all, they operate overtly. Anybody who wants to know what the Council on Foreign Relations does can very easily find out. And once that person finds out, they'll probably discover that it really doesn't run the world, but often makes very useful recommendations. For example, you know, we're all confronting the problem of Iran. Well, I don't know, maybe this will reinforce the conspiracy theories, but 2 years ago, I co-directed a study on U.S. policy towards Iran for the Council on Foreign Relations. I think still a very good study. I said I co-directed. Who was the other co-chairman? Robert Gates, currently the Secretary of Defense. Now, on the one hand, maybe that reinforces the conspiracy theory, that somehow or other we're pulling the strings from behind the scene. But alternatively, maybe it tells you something, namely that this is an open process. Anyone can get those recommendations, read them, know what they are, can assess them, whether they stand the test of time or not. I think that's all to the good. Zbigniew Brzezinski fue una figura clave para la tecnocracia moderna. Como dijimos, fue abordado tras una reunión del grupo Bilderberg por David Rockefeller, con la propuesta de crear un grupo de lobby con características de sociedad secreta, la Comisión Trilateral. Escribía Brzezinski en su famoso libro Entre dos eras. Una sociedad así estaría dominada por una élite cuyo derecho al poder político se basaría en conocimientos científicos supuestamente superiores. Sin las restricciones de los valores liberales tradicionales, esta élite no dudaría en lograr sus fines políticos utilizando las últimas técnicas modernas para influir en el comportamiento público y mantener a la sociedad bajo estrecha vigilancia y control. En tales circunstancias, el impulso científico y tecnológico del país no se revertiría, sino que en realidad se alimentaría de la situación que explota. Y agrega: la persistencia de la crisis social, el surgimiento de una personalidad carismática y la explotación de los medios de comunicación para obtener la confianza pública serían los peldaños en la transformación gradual de los Estados Unidos en una sociedad altamente controlada. And it wasn't until Brzezinski came along in 1970 writing his book Between Two Ages, subtitled America's Role in the Technotronic Era. It wasn't until that book came out that technocracy, if you will, was reborn, reinvigorated. I don't know how you'd call it. But the themes and the patterns in Brzezinski's book very closely mirrored early technocracy. And I don't think it was a mistake that he was at Columbia University at that time. Not that he was indoctrinated by old scientists or something directly, but radical ideas tend to be discussed for a long period of time. And I'm sure that there were, in his stay there, I am sure that there were some interesting discussions in the cafeteria over the history of Columbia, you know, the crazy stuff that had come and gone,
And, so people are going to be talking potentially about technocracy and the ideas of it. Brzezinski was a political scientist. I'm sure that interested him. And the history of it was right under his nose, too. So why not take a look at it? So I think a lot of those ideas were picked up by Brzezinski, and now discovering technocracy 40 years later and looking backwards to see how they've implemented it, this is exactly what's been in their mind to do from day one when they originally called it, when the Trilateral Commission called it their new international economic order. We didn't understand what that meant at first. But that was it. This is it. Technocracy. Brzezinski logró llamar la atención de la élite financiera global, como dijimos antes. Una élite que, como bien documentó Anthony Sutton, financió el experimento comunista y nazi. Los tentáculos del imperio Rockefeller, y aún más oculto, el Rothschild, se encuentran detrás de todos los grupos de presión globalistas. El Grupo Bilderberg, la Trilateral, el CFR, las Naciones Unidas y plataformas desde donde promover su mensaje como el Foro Económico Mundial. Brzezinski, cofundador de la Comisión Trilateral, eso nunca hay que olvidarlo porque se lo suele dejar de lado, inclusive se jactaba de haber sido quien designó personalmente a Jimmy Carter en la década del 70, otro miembro de la Comisión Trilateral, para la nominación del Partido Demócrata a la presidencia. La Comisión Trilateral prácticamente ha controlado el poder ejecutivo de los Estados Unidos desde esta década. Han sido miembros George Bush padre, Bill Clinton y Barack Obama, por ejemplo, como pueden ver, financiando ambos lados de la guerra política. Can you tell us about the Trilateral Commission? The Trilateral Commission is a private organization founded by David Rockefeller in 1973. It was essentially financed by Rockefeller and some of the foundations, Kettering Foundation, Danforth Foundation, Ford Foundation. Ford Foundation was a very major contributor. And the stated objective is to encourage discussion amongst what they call the trilateral regions. I should point out that of the 300 members, 1/3 come from the United States, 1/3 from Japan, and 1/3 from Europe. But in effect, I find that the actions of the Trilateral Commission are very much self-interested on the part of the international banking community in New York. Now, as far as the Trilateral Commission's influence on the American government is concerned, it's been said that there is a very excessive representation of the Trilateral Commission in Jimmy Carter's cabinet and in Jimmy Carter's administration. Well, excessive is rather an understatement. I think there's some 200 million people in the United States. There are only 77 trilateral members who are American. Out of that 77, I counted no fewer than 18 trilateralists. That's about 1/3 of the American trilateral contingent turns up in the Carter administration. Mr. Carter himself was a trilateral, Mr. Mondale, Mr. Brown, Mr. Vance, Mr. Blumenthal, Mr. Brown, Secretary of Defense. In other words, they occupy all the senior cabinet and sub-cabinet posts. In fact, there's some key committees, intelligence and defense committees, which are only comprised of trilaterals. So here you've got 77 Americans selected by one man, David Rockefeller, who's chairman of Chase Manhattan Bank. And we find that they turn up in the key controlling positions in Washington under the Carter administration. Now, what's the relationship between the Trilateral Commission and the Council on Foreign Relations? Well, of course, the Council on Foreign Relations is a much older organization founded in 1920. I did a study in which I compared trilaterals with or without membership in the CFR, Council on Foreign Relations. I find there's something over 50% overlap. Brzezinski, al igual que un Kissinger, ha sido un factor decisivo e influyente en la política exterior e interior de los Estados Unidos los últimos 50 años. Es importante siempre tener en presente estos tres elementos. La élite financiera tiene en claro que la riqueza no está dada por el dinero. El dinero simplemente es una ilusión, es un medio de intercambio, sino que la riqueza está dada por los recursos. Y la tecnocracia justamente plantea un sistema económico basado en esos recursos, por lo que la transferencia de ellos se convierte en la prioridad absoluta a la hora de acelerar la agenda. I expect they have a different view of wealth
than you and I would. From my perspective, if I had $100,000 in the bank, well, it'd be great. I say, well, I've got some padding, I've got some savings, whatever, and if I get in trouble, I can pull myself through. If I had a few million in the bank, it'd be even better. But money is not a store of, is people call it a store of value, but there is no value in money, you realize. Money can be declared obsolete tomorrow in a heartbeat. Your $1 million is just smoke. It can be burned up in an incinerator in about 5 minutes, and where's your money then? The real value of wealth historically has been in resources of the earth. Everything comes from the earth. All the gold, all the oil, all the the agricultural products, everything that we make has stuff that's taken out of the earth. The lumber that we use to build homes and fuel, fires and stuff and so on around the world. Wood is still the most important fuel for burning, for people to stay warm. And value and wealth is really rooted in the planet, in the earth. And my guess is these people understand this principle pretty well. So it's not just about making money as we used to think, as Sutton and I thought back in the 70s and 80s. It's not just about making money, although they're making money and they're accumulating things along the way. They're certainly a big notch above where we stand. But in the end of it, if wealth is determined on control over resources, then the end game must be to control resources. Not necessarily just have the money, just take away the money and say who actually has their hand on the resources of the world. All around the world today, the United Nations and governments are gobbling up land at a breakneck speed. That's true in the United States. It's true with United Nations heritage designations that are being applied to tracts of land all over the world. The Bureau of Land Management is still gobbling up land like there's no tomorrow. The Nature Conservancy is gobbling up land and selling it to the BLM for a profit. You've got the Park Service, setting land aside essentially under government control, closing off the gates so nobody can get into it, whatever. And people think, well, that's just for the save the environment. Well, that's nonsense. It's to save the resources to take the resources offline, to make the resources scarce, so that when the oligarchy, if you will, sets up that global trust one day, the resources of the world are going to be placed in that global trust for the common good. Here we're kind of back to Holons again, in a way. You can't be trusted with private property because you would do selfish things. Well, you might cut down all the trees on your property or whatever. You might dig a water well that consumes too much water out of planet Earth, whatever. You can't be trusted with resources, but somehow they can. So in the end of it, if you can picture the technocracy world of the future, energy will be controlled so that people must do what they have energy available to do. The resources of the world where everything is drawn out of will be licensed to people like you and I through a permit process where we might be able to scratch out a living on a corner of land somewhere as a farmer. We might be a miner, we might be an oil driller, whatever, and we may or may not get licenses to do anything. This is essentially like the feudal system in the Dark Ages where the land barons owned everything and you had to squat on a piece of ground. If the guy liked you, he'd let you stay and farm out, maybe raise some hogs or something, and you'd give him 80% of what you made and you get the balance to keep your family alive if you could. This control over resources is clearly where everything is moving today. This is what sustainable development is all about. Twisting the resources out of the hands of the people and putting it into the hands of the elite. That's the scam in the simplest terms that I can describe. Getting the resources away from you and me and putting it into the hands of a global trust organization. They never say who the trustees are going to be. History tells us exactly who it's going to be. It's going to be the people that set up the system. In other words, whoever implements technocracy is going to be the ones worthy to be the trustees of all the resources of the world. Como Brzezinski indica, el comunismo y el socialismo eran peldaños necesarios para llegar al final del juego, pero no eran el final del juego en sí mismos.
La etapa final iba a ser la era tecnotrónica, a la que se refería Brzezinski en su libro, y la era tecnotrónica es ni más ni menos que la vieja tecnocracia. Entonces, tecnocracia no es comunismo, no es fascismo, es una variante colectivista, una variante socialista con sus propias características. No separar estas cuestiones es lo que nos lleva a no comprender el cuadro general. El árbol nos está tapando el bosque. Los experimentos. Europa, el primer continente tecnócrata. Como escribía Jane Menot, supongamos que en un mundo en el que el afán de lucro se vuelve cada vez más primordial, las autoridades políticas, como ya es parcialmente cierto, no mantuvieran una estrecha vigilancia sobre las actividades de los tecnólogos. Al final, el efecto sería una evolución apenas perceptible hacia un régimen que sería democrático solo en la superficie. Los representantes electos se verían privados de la sustancia de su poder. El principio democrático no sería entonces más que el frente, la fachada, detrás del cual los verdaderos líderes del país justificarían o disfrazarían su dominación. Pero sin embargo, desde la década del 60 a la actualidad, Europa ha ido transformándose en una tecnocracia en toda regla, controlada por los tecnócratas de la Unión Europea, es decir, burócratas no electos, que ejercen, de hecho, soberanía sobre millones de ciudadanos, tanto en temas económicos, monetarios, fiscales como políticos. Inclusive, países como Italia o Grecia cuentan con gobiernos abiertamente reconocidos como tecnócratas hace ya varias décadas. Habiéndose atrincherado en una estructura de poder inamovible, estos tecnócratas ahora están acabando con la democracia, la libre empresa y el capitalismo para implementar el sistema económico de la tecnocracia, conocido como el Sistema de Desarrollo Sostenible o Economía Verde, donde tanto la producción como el consumo estarán controlados por una sola entidad, es decir, estos mismos tecnócratas. En palabras de Menot, utilizo el término influencia en sentido amplio, refiriéndome a la capacidad que poseen algunas personas para inducir a otras a actuar, pensar y sentir de una determinada manera o de acuerdo con una sugerencia predeterminada. Esta aptitud permite a los tecnócratas captar una cierta medida de autoridad sobre los políticos que son elegidos directa o indirectamente por el pueblo para asumir el control de los asuntos públicos. Esto les permite orientar las líneas de acción que adoptan los políticos y las decisiones que toman. Conflict we see on the globe today. Well, it's, as I mentioned before, basically it is using the Hegelian dialectic. You establish one side, then you establish the other side, then you bring them into conflict, then you manage that conflict. So you establish Soviet Union, you establish Hitler, you bring them into conflict, World War II. By managing the conflict, you can control the next decade or so. And as I mentioned, we built up the Soviet Union. We're building up their China today, communist China. We're even going to send them military technology. So by 1990, 2000, we've established the two sides. We bring them into Now conflict. tell me, why does Reagan go along with these agreements with Red China, which he just did, to supply this technology? He's not a member of the order. Why does he respond to its stimuli? Because you've got a group within the administration who are members, who are connected with the order. When you get a group of quite capable men working together, they can wear down opposition, they can erode opposition, because they're all kind of marching in step. If you get 3 men marching in step, they can do more than 20 men marching to their own step. China, el modelo tecnocrático. Rockefeller y la Comisión Trilateral asesoró y facilitó a Deng Xiaoping para que China saliera de su sistema maoísta y entrara al escenario mundial. Tanto es así que el banco de Rockefeller, el Chase, se convirtió en la primera sucursal del National Bank of China en los Estados Unidos. La Comisión Trilateral, asimismo, orquestó una transferencia masiva de tecnología a China para construir su infraestructura inexistente. El profesor Anthony Sutton y Patrick Wood, coautores de Trilaterals Over Washington, volúmenes 1 y 2, documentaron a fondo esta cuestión. Los trilaterales proponen construir la China comunista.
La política trilateralista es clara. Occidente debe ayudar a la construcción de la China comunista. Otorgar a China condiciones favorables en las relaciones económicas definitivamente redunda en el interés político de Occidente. Y agregó, parece que existen suficientes formas para ayudar a China en maneras aceptables con tecnología civil avanzada. Se ha señalado ampliamente que el cofundador de la Comisión Trilateral, Zbigniew Brzezinski, incorporó inicialmente a China a la corriente principal del comercio mundial. Como dictadura comunista fallida, China representaba una pizarra en blanco de más de 1.200 millones de ciudadanos bajo el control de los tecnócratas. Sin embargo, el liderazgo chino no sabía nada sobre el capitalismo y la libre empresa, y Brzezinski no hizo ningún tipo de esfuerzo por enseñarles al respecto. En cambio, sí plantó las semillas de la tecnocracia. Una vez se normalizaron las relaciones diplomáticas con China, las corporaciones globales conectadas a la Comisión Trilateral se apresuraron a construir infraestructura, fábricas, instalaciones educativas, centros financieros, etcétera, etcétera. En el periodo de 20 años, de 1980 a 2000, se produjo una transformación considerada un milagro económico, pero no fue obra de China. Más bien se puede atribuir plenamente a los maestros de la tecnocracia dentro de las filas de la Comisión Trilateral. Para poner un ejemplo, en el año 2001 apareció un artículo en la revista Time cuyo editor, Hadley Donovan, era uno de los miembros fundadores de la Comisión Trilateral. El artículo, titulado Made in China, The Revenge of the Nerds, reveló con precisión y claridad lo que había sucedido durante los 20 años anteriores. Dice el artículo, los nerds están dirigiendo el espectáculo en la China de hoy. En los 20 años transcurridos desde que entraron en vigor las reformas de Deng Xiaoping, la composición del liderazgo de China ha cambiado notablemente a favor de los tecnócratas, es decir, individuos que ocupan cargos políticos reales o putativos que se especializaron en ciencias naturales o ingeniería en la universidad. No es exagerado describir el régimen actual como una tecnocracia. Después de que la locura maoísta amainó y Deng Xiaoping inauguró la apertura y las reformas que comenzaron a fines de 1978, los intelectuales, científicos y técnicos estuvieron entre los primeros en rehabilitarse, al darse cuenta de que eran la clave de las 4 modernizaciones adoptadas por los reformadores. Se hicieron esfuerzos concertados para traer de vuelta a los expertos al redil. Durante la década de 1980 se habló mucho de la tecnocracia como concepto, especialmente en el contexto del llamado neo-autoritarismo, el principio en el corazón del modelo del desarrollo asiático que habían seguido Corea del Sur, Singapur y Taiwán, con aparente éxito. Las creencias y suposiciones básicas de los tecnócratas se establecieron de manera bastante clara. Los problemas sociales y económicos eran similares a los problemas de ingeniería y podían entenderse, abordarse y finalmente resolverse como tales. El cientificismo es la base de la tecnocracia post-Mao y es la ortodoxia contra la que se miden las herejías. Con cientos de millones de cámaras de reconocimiento facial y software de inteligencia artificial para ubicar, identificar y rastrear instantáneamente a quien lo desee, subrayo esto, la China de hoy es una pesadilla de dictadura científica. El sistema de puntuación de crédito social registra a todos los ciudadanos, sus actividades y comportamiento para negar u otorgar privilegios. A las empresas, independientemente del origen nacional o no, también se les asignan puntuaciones de crédito social para controlar su comportamiento. Todas las empresas deben instalar cámaras a las que accederá el gobierno dentro de sus propias oficinas y fábricas. Además, China apoya la ingeniería genética en plantas, animales y seres humanos. Como nota de color, China tiene la intención de dominar el espacio y los viajes espaciales, ya que recientemente aterrizó un vehículo de exploración en el lado oscuro de la Luna. Ya está probando un módulo de aterrizaje en Marte y se compromete a colonizar el planeta rojo, algo que tecnócratas de pedigrí como Elon Musk impulsan.
China actualmente lidera en 5G, inteligencia artificial, Internet de las cosas, computación cuántica y tiene la intención de dominar todas las áreas de la ciencia y la tecnología. Además, está exportando agresivamente su tecnología de vigilancia a naciones por todo el mundo en un esfuerzo por establecer su tecnocracia lo más ampliamente posible. China es una tecnocracia en toda regla y es la primera de su tipo en el planeta Tierra, gracias a la hábil manipulación y el apoyo de las élites occidentales como la Comisión Trilateral. Tecnocracia y transhumanismo. Si la sociedad debe transformarse en tecnocracia, entonces los humanos deben transformarse en transhumanos. Una sociedad utópica y perfectamente eficiente, imaginada por los tecnócratas, se ensuciaría rápidamente si estuviera habitada por humanos imperfectos y débiles en su forma actual. Esta es exactamente la razón por la que vemos a muchos tecnócratas de nivel también se identifican ellos mismos como transhumanos. Algunos nombres conocidos incluyen a Elon Musk, Jeff Bezos, Ray Kurzweil, Peter Thiel. Gracias a la adopción por las Naciones Unidas de la tecnocracia como desarrollo sostenible, sus políticas de Agenda 2021 se han extendido a todos los rincones del planeta. En total ignorancia de las trampas que se les tendió, la gente ahora exige más, no menos. El calentamiento global se está utilizando para romper el sistema económico actual, allanando el camino para la única alternativa que ofrece desarrollo sostenible, es decir, el sistema económico tecnocrático. Tecnocracia y los bancos centrales. Los bancos centrales del mundo controlan la política monetaria. En el caso de la Reserva Federal, que administra la moneda de reserva más importante del mundo, sus actividades son seguidas de cerca por economistas y pronosticadores de todo el mundo. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que los bancos centrales tienen su propio banco central, el Banco de Pagos Internacionales. El BIS está ubicado en Basilea, Suiza, y la gran mayoría de sus operaciones y políticas están envueltas en total secreto. Este banco inventa y dirige políticas para todos los demás bancos centrales del mundo, y a la inversa, ningún banco central actúa fuera de la estructura política establecida por el BIS. En un informe especial de Bloomberg Markets de 2018 titulado Bienvenido al club privado de la élite de los banqueros centrales mundiales, se reveló un hecho clave sobre el Banco de Pagos Internacionales. Ha habido un cambio de guardia en el Banco de Pagos Internacionales, la organización poco conocida que se encuentra en el corazón del sistema financiero mundial. Agustín Carstens, exdirector del Banco Central de México, sucedió a Jaime Caruana como gerente general el 1 de diciembre. Está a cargo de una institución que se destaca como un bastión de la tecnocracia global en una era de creciente transparencia y creciente desilusión con las élites. Por otro lado, en el año 2019, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, declaró: está surgiendo una nueva economía impulsada por cambios en la tecnología, la demografía y el medio ambiente. Esta economía requiere una nueva financiación al servicio de la economía digital, una nueva financiación con productos más rentables, mejor adaptados y más inclusivos, una nueva financiación para apoyar la transición a una economía sostenible, una nueva financiación que equilibra la innovación con la resiliencia. Con su liderazgo en fintech y finanzas verdes, el sector privado del Reino Unido está creando nuevas finanzas, pero sus esfuerzos serán más efectivos con las condiciones adecuadas para innovar y nivelar los campos de juego en los que compiten. En resumen, los bancos centrales del mundo han revelado que son 100% cómplices del sistema económico de las Naciones Unidas, conocido como desarrollo sostenible, y ahora, a partir de ahora para nosotros, conocido como tecnocracia. El Banco de Pagos Internacionales ha sido reconocido por una importante publicación financiera como el bastión de la tecnocracia mundial. Y los bancos centrales individuales se están reinventando, experimentando con las criptomonedas digitales,
las CBDC, para completar la transición al nuevo sistema económico. Tecnocracia y Smart Cities. El concepto de crecimiento inteligente fue una brillante estrategia de marketing que se introdujo a principios de la década del 90 como una frase alternativa para la Agenda 21. El concepto de Smart Growth ha generado una plétora de derivados como Smart Cities, teléfonos inteligentes, redes inteligentes, hogares inteligentes, calles inteligentes, autos inteligentes, todo inteligente, ¿no? Digamos. Las grandes empresas de tecnología de Silicon Valley se imaginan a sí mismos como planificadores urbanos, pero ese es un nombre inapropiado. Los planificadores urbanos tradicionales buscan construir ciudades funcionales que funcionen para las personas, mientras que los planificadores de Smart Cities construyen ciudades funcionales centradas en controlar a las personas. Uno de los objetivos principales de la tecnocracia, también conocida como desarrollo sostenible, es transferir los recursos y la propiedad de las personas a las manos de un fideicomiso común global operado por esta élite financiera mundial. Cuando Rockefeller fundó la Comisión Trilateral en 1973 para crear un nuevo orden económico internacional, la apropiación de recursos se convirtió en el plan maestro y el desarrollo sostenible, también conocido como tecnocracia, se convirtió en el medio para llegar a ese fin. Las ciudades no tienen recursos físicos como agricultura, minerales, madera, etc. Más bien, son las áreas rurales del mundo donde se encuentran y se desarrollan esos recursos. Entonces, para prepararse, para apoderarse de grandes extensiones de áreas rurales, los tecnócratas desarrollaron dos estrategias coordinadas. Primero, trasladar a las personas de entornos rurales a entornos urbanos y segundo, mantenerlas encerradas ahí. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tras la crisis subprime, creada por los propios banqueros centrales, el mayor poseedor de tierras pasó a ser la Reserva Federal, con el gigante BlackRock como el gestor de esos fondos. Asimismo, el mayor poseedor privado de tierras cultivables es Bill Gates. En China, donde reina la tecnocracia, las políticas de apropiación de tierras son mucho más directas. Por ejemplo, China dio a conocer un plan en 2014 para trasladar sumariamente a 250 millones de agricultores de sus tierras para 2026 a megaciudades que ya se habían construido pero que estaban vacías. Evergrande, ¿se acuerdan? La tierra de cultivo desocupada se está combinando en granjas industriales gigantes para ser operadas por tecnología avanzada con robots agrícolas y tractores automatizados. Una vez reubicados en estas ciudades elegidas por el gobierno, estos agricultores caerán en una máquina de ingeniería social que los vigilará continuamente, los rastreará, asignará puntajes de crédito social para limitar su acceso a privilegios y servicios del Estado y nunca recuperarán suficientes recursos o movilidad para irse de sus ciudades asignadas. En otras palabras, están encerrados. En todo el mundo hay varios puntos en común en el concepto de Smart City con el de tecnocracia que se pueden observar muy fácilmente. Primero, la vigilancia, es decir, el monitoreo mediante escaneo facial biométrico, rastreo geoespacial, datos financieros, redes sociales, etcétera, etcétera. Segundo, el transporte. La tecnocracia propone la abolición del transporte privado en función de un transporte público. Así se pueden medir los recursos de consumo de cada uno y encima limitar el radio de acción, ¿no? O sea, prohibir el transporte privado a favor de bicisendas, colectivos, trenes, etcétera, etcétera. Tercero, los datos, ¿no? La recopilación de datos en tiempo real a través de la Internet de las cosas y la Internet de los cuerpos. Y por cuarto punto, el control absoluto, la ingeniería social, siempre está liderando el proceso de pensamiento del desarrollo de la Smart City. Sin embargo, a diferencia de los representantes políticos electos, los ingenieros sociales son siempre tecnócratas autoproclamados que deciden qué deben y no deben hacer los ciudadanos, dónde deben ir y dónde no deben ir, con quién deben asociarse y con quién no.
¿Les recuerda algo? Sí, señores, 2020. Tecnocracia y religión. Hay tres elementos entrelazados que son claves para cualquier sociedad: la política, la economía y la religión. Respecto a la religión, la tecnocracia reconoce a la ciencia, ¿no?, la de ellos por supuesto, como la única verdad. Empujado desde las Naciones Unidas, el Evangelio es la Carta de la Tierra, escrita por Mikhail Gorbachev y Maurice Strong en 1994. Finalmente, con la llegada del primer Papa ecologista, Bergoglio, en particular con sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. Empezamos aquí a ver la doctrina tecnócrata de desarrollo sostenible como una religión global. No es casualidad que iniciativas como el Consejo para el Capitalismo Inclusivo de la familia Rothschild partan del mismo seno del Vaticano. Tecnocracia y educación. Cuando King Hubbard y Howard Scott escribieron el curso de estudio de la tecnocracia en 1934, estaba literalmente destinado a ser la Biblia de los tecnócratas. Contenía todos los elementos básicos de la construcción social junto con reglas y principios para la vida. Hubbard y Scott nombran a la educación como uno de los pilares de la tecnocracia. En la página 232, que ya hicimos referencia, enumeraron los productos finales, es decir, el resultado, obtenido por un mecanismo social de alta energía en el continente norteamericano, como un alto nivel de vida físico, un alto nivel de salud pública, un mínimo de trabajo innecesario, un mínimo de desperdicio de recursos no reemplazables y un sistema educativo para capacitar a toda la generación más joven de manera indiscriminada en lo que respecta a todas las consideraciones que no sean la capacidad inherente, es decir, un sistema continental de condicionamiento humano. William Atkin elaboró sobre esto en su libro Tecnocracia y el sueño americano de 1978. Será necesario instalar un sistema continental de acondicionamiento humano para reemplazar los insuficientes métodos e instituciones educativas existentes. Este sistema continental de educación general deberá organizarse de manera que proporcione el mayor acondicionamiento y entrenamiento físico posible. Debe educar y capacitar al público estudiantil para obtener el mayor porcentaje posible de capacidad funcional competente. Dado que la necesidad básica de la sociedad era la experiencia técnica, su sistema educativo aboliría las artes liberales que abordaban soluciones moralistas anticuadas a los problemas humanos. Básicamente reemplazaría las humanidades con el taller de máquinas. En el proceso, los miembros de la sociedad estarían condicionados a pensar en términos de racionalidad y eficiencia de ingeniería. El hombre, en resumen, estaría entonces condicionado a asumir el carácter de máquina, a aceptar una realidad entendida en términos de función similar a las de una máquina. Los primeros tecnócratas, profundamente cautivados por la vana religión del cientificismo, creían que la verdad sobre el hombre y el universo solo podía descubrirse a través de la ciencia. Como resultado, el pionero de la psicología del comportamiento, B.F. Skinner, fue uno de los principales contribuyentes a la comprensión tecnócrata del condicionamiento humano. Era una teoría que abrazaron con entusiasmo y aplicaron a su modelo utópico de la tecnocracia. El curso de estudio de la tecnocracia depende completamente de esta línea de pensamiento, y cada capítulo enfatiza la importancia y la necesidad del condicionamiento de todos los miembros de la sociedad para que la utopía se materialice. Por supuesto, esto va mucho más allá de la educación, pero el acondicionamiento temprano de los estudiantes jóvenes fue de suma importancia. Ninguna respuesta condicionada a un estímulo dado puede ocurrir a menos que el sujeto haya pasado previamente por la experiencia de condicionamiento que involucra este estímulo y la respuesta correspondiente. Solo mencionar que el programa educativo de Estados Unidos, adoptado por la mayoría de los estados, con la intención de estandarizar el aprendizaje, llamado Iniciativa de Common Core, o Estándares Educativos Básicos Comunes, contó como principal financista a la Fundación Bill y Melinda Gates, controlada por el pionero de Microsoft, Bill Gates, un tecnócrata. De hecho, durante un periodo de 10 años,
Gates proporcionó casi 500 millones de dólares a varias organizaciones para desarrollar el plan de estudios de acuerdo con su propia visión personal de la educación. También hay que agregar que los libros que se distribuyen en el Common Core son propiedad registrada de la Fundación Bill y Melinda Gates. Qué curioso. Palabras finales, epílogo. Bueno, a modo de conclusión, para cerrar este video, tenemos, por un lado, los intelectuales generando este sistema tecnocrático con sus particularidades para reemplazar el capitalismo. Por el otro lado, la élite global financiera, encabezada en este punto, en este video, por la familia Rockefeller, que como muy bien describió Anthony Sutton en su trabajo, esta élite financiera se ha dedicado durante toda la historia a financiar ambos bandos en conflicto. Se ha dedicado a financiar al comunismo bolchevique, se ha dedicado a financiar el movimiento nazi, se ha dedicado a financiar, como mostramos en este video, el surgimiento de China como potencia, pero siempre carentes de una base intelectual. Esa base intelectual que secuestran es la tecnocracia. A partir de ahí empiezan a influir en todas estas organizaciones globalistas, sean Naciones Unidas, Comisión Trilateral, Foro de Davos, etcétera, etcétera, para ir armando una narrativa que pueda colar en la opinión pública. Y esa narrativa que vienen empujando desde la década del 80 es la idea de desarrollo sostenible, que en última instancia es toda la religión del cambio climático y demás. Ahora, como hemos mostrado muchas veces en este canal, a partir del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab y compañía, ellos vieron una oportunidad con la sopa china. La hicieron ellos, no la hicieron ellos, nunca la vamos a saber, es indistinto. Porque el punto es ese, lo vieron como una oportunidad para acelerar la agenda. Y la agenda es ni más ni menos esta. Esta es la base doctrinaria de la agenda. La base intelectual, el trasfondo intelectual de toda esta agenda es el movimiento tecnocrático. Un movimiento que pasó al olvido, pasó al ostracismo y fue resucitado en la década del 70 gracias al trabajo de Brzezinski y el financiamiento de los Rockefeller. Les dejo a ustedes la tarea de hacer el análisis y la autocrítica de cuántas cosas han pasado desde marzo del 2020 para acá que nos llevan directamente al modelo propuesto por la tecnocracia. Es decir, una economía sustentable, basada en la energía, en la producción de la energía, donde los medios de producción están controlados, decididos y autorizados por una élite, mientras que el ciudadano está permanentemente vigilado a través de aplicaciones, a través de crédito social, a través de su conducta, a través de su aceptación de las reglas y las normas, está obligado a ser parte del tecnato, como denominaban ellos. ¿Cuántas cosas han pasado en este 2020 que han empujado la agenda y la vida y han terminado con las libertades en la dirección para imponer este modelo? Este modelo que, como dije en el video, simplemente se trata de hacer una gigantesca transferencia de los recursos de unos a otros. Miles y miles y millones de pymes han cerrado a lo largo del mundo. Han recreado las condiciones de la crisis del 30, donde desarrollaron estas ideas en el papel, las han recreado a través del cierre, como mostramos en el video de Economía de la Escasez, de la interrupción de las cadenas de producción, de las cadenas de distribución y de logística. Creo que es más que evidente y por eso les dejo a ustedes la reflexión, para no seguir estirando este video, que el plan lo están ejecutando y el mapa, la hoja de ruta, la marcó esta gente, los tecnócratas originales de la década del 30.